Bien, muchachos, por favor me escriben el nombre y el código aquí en el chat de Zoom. Por favor, rápido, los que faltan ahí el nombre y el código en el chat.
Listo. Continuando entonces con el tema respecto de más o menos cómo es la cuestión de tener un suelo y pues lo que nosotros obviamente podemos encontrar en él. eh, de nuevo, nosotros lo que buscamos es siempre ponernos en la fácil. Y para eso hacemos uso de lo que son los diagramas de fases. Entonces, hagamos de cuenta que nosotros sí pudiésemos separar cada cosa de lo que logramos encontrar en esa muestra de suelo pequeñita. Entonces, lo que tiene que ver con el aire, lo que tiene que ver con el agua y lo que tiene que ver con la parte sólida, ¿sí? Eso específicamente en un modelo como este. Entonces, respecto de los otros modelos, por ejemplo, cuando está saturado y cuando está seco, ¿qué lograron encontrar por ahí o qué buscaron? ¿Sí encontraron algo? En general, este es el que estábamos observando cuando tiene de todo, en la parte de vacíos tiene aire, también tiene agua y aparte pues obviamente lo que los envuelve, que es toda la parte sólida, es decir, la que estábamos aprendiendo, que es lo que se conoce como parcialmente saturado, ¿sí? Parcialmente porque precisamente el agua no ha terminado de desplazar lo que son los vacíos. Ya les voy a explicar bien qué es todo este poco de eléctricas que hay por ahí, pero primero entender más o menos qué son los modelos que nosotros vamos a estar trabajando. El otro modelo, el que tiene que ver con la parte saturada, es decir, donde todos los vacíos o poros de esa muestra de suelo han sido llenados absolutamente por agua, es decir, el agua terminó desplazando lo que tenía de aire. Entonces, el modelo para nosotros será eso precisamente, solamente la parte sólida que siempre tiene que estar y para el caso la parte líquida. Y en el otro modelo, teniendo una muestra, por ejemplo, cuando la sacamos del horno, es decir, cuando hemos evaporado lo que tiene que ver con su contenido de agua, su contenido de humedad, pues ¿qué nos queda? Nos queda de nuevo la parte sólida, ¿sí? Y los espacios vacíos o poros, pero obviamente llenos de aire, ¿sí? No es que esté eso sin absolutamente nada. Entonces eso es lo que hay que entender respecto de esos modelos. Entonces ahí los vemos, el que es parcialmente saturado, el que está saturado y el que está seco, ¿sí? Son los modelos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Estos son los denominados diagramas de fases, ¿sí? Esos son los diagramas de fases. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, pues no es que nos estemos poniendo siempre a dibujar, digamos así, este tipo de modelos cilíndricos ni nada, sino que incluso nos lo ponemos más fácil aún. Entonces, hagamos de cuenta que estamos viendo así tal cual, que normalmente desde el punto de vista de dibujo, esto sería una vista frontal. Y en la vista frontal, cualquier cosa que sea curva o volumen, siempre nos va a representar son líneas. Entonces nosotros realmente vamos a estar observando como si esto fuesen simplemente rectángulos, rectángulos. Y de hecho, ese es el dibujito con el que nosotros trabajamos realmente, lo que tiene que ver con los diagramas de fases. Entonces, ya sabemos cómo termina transformándose todo esto en un modelo idealizado. ¿Por qué lo hacemos así? Porque es muy difícil determinarlo o hacer esos cálculos matemáticos que vamos a empezar a aprender para qué son y qué nos sirven con un modelo como estos. No es fácil determinar, digamos, ciertas propiedades o características de ellos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender ahí? Ahora, después de esto, sí vamos a pasar de nuevo allá los dibujitos para saber qué es lo que nos muestra, digamos, ese modelo.
Para el caso, un diagrama de fases, y este solamente es para suelo parcialmente saturado, pues recordemos de qué tipo de suelo estamos hablando, ¿sí? Y esto es lo que viene siendo ya el modelo de un diagrama de fase. Entonces noten que aquí lo que hacemos es simplemente los rectángulos, es decir, la vista frontal prácticamente de esto. ¿Sí? No estamos viendo como si fuesen simplemente rectángulos. A eso es a lo que me refiero con colocarnos más fácil ese tipo de modelos. Y ahora sí vamos a empezar a entender qué es ese poco de letras que tiene. Digamos que por costumbre, ¿sí? Yo siempre coloco la parte que tiene que ver con volumen, al lado izquierdo de lo que es nuestro diagrama de fases. Y al lado derecho siempre coloco lo que tiene que ver con el peso. Ojo, que lo coloque aquí o que esto lo pase para acá y esto para acá, tiene que dar exactamente lo mismo, ¿sí? Esto sí es conmutativo, no hay ningún problema. Pero pues como a manera de que sigan el orden y de pronto no se vayan a enredar como fácil, pues intenten de todos modos desarrollarlo de esta forma. Es como más ordenado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? Ah, bueno, ¿por qué específicamente estamos hablando de cuestiones de peso y volumen? Pues recordemos que nosotros lo que estamos haciendo es relaciones gravimétricas y volumétricas. Las relaciones gravimétricas es lo que tiene que ver con el peso, puesto que la masa del suelo ya ha sido, digamos, afectada por la aceleración de la gravedad. Y en la parte de volumen, pues definitivamente, según las condiciones del suelo, eh, la parte volumétrica puede estar cambiando, ¿sí? Dependiendo de qué tanto tiene de una cosa, de otra, ¿sí? En general. Entonces, esto es lo que vamos a generar para poder desarrollar la relación. Es decir, vamos a poder primero identificar, según nuestro diagrama de fases, algunas cosas en materia de volumen y algunas cosas en materia de peso. Y luego de ello, intentaremos generar algunas relaciones entre todo lo que tenemos al lado izquierdo y todo lo que tenemos al lado derecho. Es decir, vamos a relacionar lo que es el peso y el volumen de una masa de suelo. ¿Para qué? Para poder conocer ciertas propiedades o características adicionales que nos van a servir siempre para determinar esa cuestión que vimos ayer en un momentico. Lo que tiene que ver sobre todo con los gamas, es decir, con lo que tiene que ver con el peso unitario o peso específico de los suelos. Esto es lo que nosotros siempre vamos a tener que trabajar, porque con esto obligatoriamente es que nosotros podemos en un tema posterior desarrollar todo lo que tiene que ver con esfuerzos efectivos. Obligatoriamente lo vamos a utilizar allí. Entonces, una vez más, todos los temas que nosotros vamos a ver se van a ir concatenando. Es decir, es como si fuese un tren con vagones y todos hacen parte del mismo elemento. Entonces, vamos a empezar a mirar. Y ojo, les coloco aquí cierta nomenclatura, no necesariamente es que tenga que ser exactamente esa. Por lo menos, ahorita cuando estamos en el modelo de SketchUp, yo no tengo por costumbre colocarle P sub M, ¿sí? Yo le coloco a lo que es el volumen total de la muestra y lo vamos a trabajar como si fuese una altura, ¿sí? Entonces, si tengo este modelo, normalmente uno intenta colocar como si fuese la parte sólida, la parte líquida y la parte gaseosa, como si fuese, digamos, la misma proporción. Obviamente, después de desarrollar, según lo que se tengan de datos de ensayos de laboratorio, pues determinaremos qué tanto tiene una cosa y qué tanto tiene la otra. Pero para el caso de relación matemática, es más fácil entenderlo de esta forma. Entonces, por el lado de volúmenes, ¿qué vamos a tener? Pues que cada cosa, tanto la parte gaseosa, es decir, lo que va a ser aire, como la parte líquida, lo que va a ser agua,
y lo que lo contiene, que es la parte sólida, todo eso sumado, pues me va a generar el volumen total de esa muestra de suelo, ¿sí? Eso es lo que está diciendo allí prácticamente, que todo eso me va a generar un volumen. ¿Cuál volumen? Entonces, aquí es donde viene. Hay que entender que eso realmente viene desde por acá. Con esto, nosotros sí podemos sacar un volumen perfectamente. Entonces, esto está saliendo desde ese modelo, simplemente que lo estamos colocando de una manera más fácil a la hora de desarrollar cálculos. Pero a este tipo de volumen es a lo que se refiere precisamente esa parte. Entonces, ¿qué tenemos también o qué podemos observar? Siempre vamos a tener la parte sólida, esa es común absolutamente en cualquier diagrama de fases. En este caso en particular, este es el diagrama para un suelo parcialmente saturado, ¿sí? Donde tenemos precisamente las tres fases del suelo. Por el lado de volúmenes, entonces, ¿qué tendremos? Tendremos también para cada una de las fases un volumen específico. Entonces, la parte de sólida le corresponderá un volumen de sólidos. La parte líquida le corresponderá un volumen de agua. Y la parte gaseosa le corresponderá un volumen de aire. Miremoslo acá. Entonces, la parte sólida, sí, obviamente tiene su volumen, por tanto, tiene lo que es un volumen de sólidos. La parte líquida, y ojo, yo les había hablado hace mucho de que todo lo que tuviese que ver con líquido, agua o contenidos de humedad, ¿sí? con el agua, yo siempre lo trabajo con la W cursiva. Aquí sobre todo vamos a tener que hacer esa diferencia porque también vamos a trabajar la cuestión de peso. Entonces, para que no vayan a tener de pronto algún enredo ahí con las variables, intenten también desarrollar esta cuestión de que lo que tenga que ver con la referencia al agua o contenido de humedad, colóquenlo con la W cursiva, la típica letra griega. ¿Y qué más vamos a tener? Volumen de aire, claro que sí, el volumen de aire, si es el caso, pues habrán ciertas zonas del, del suelo que estarán, algunos vacíos o poros, que estarán totalmente llenos, pero solo de aire. ¿Qué ocurre con eso? Entonces, si eso es lo que estamos diciendo y observemos el modelito, ¿sí? ¿Dónde es que yo puedo encontrar la parte líquida y la parte gaseosa? Es decir, ¿dónde puedo yo ver que tiene agua o que tiene aire o que tiene ambas? Única y exclusivamente en lo que son los vacíos o poros, ¿sí? En los vacíos. Por eso, el volumen de lo que es la parte líquida y el volumen de lo que es la parte gaseosa, es decir, de aire y de agua, ellos están contenidos dentro de lo que será el volumen de vacíos, ¿sí? Lo que tiene que ver con el volumen de agua y lo que tiene que ver con el volumen de aire, única y exclusivamente van a estar contenidos dentro de lo que sea el volumen de vacíos. Es decir, esto no estamos viendo de que, digamos, para lo que estamos idealizando, la parte sólida está conteniendo los vacíos y dentro de los vacíos o huecos, precisamente, allí es donde podemos encontrar esto que es la parte líquida y la parte gaseosa. Entonces, prácticamente, eso es lo que generamos aquí, que todo esto, la parte del agua y la parte del aire, ¿sí? Volumen de aire, volumen de agua, única y exclusivamente pueden estar dentro de un volumen de vacíos, ¿sí? Siempre lo que tenga que ver con el aire, con el agua o ambos, única y exclusivamente van a estar relacionados directo con el volumen de vacíos. Entonces, si eso es así, vamos a empezar a entender un poquito más esos términos. Entonces, si estamos diciendo que la altura total de ese elemento es el volumen total por el lado de volúmenes, y ya definimos
cada uno de esos que existe el volumen de sólidos, volumen de agua y volumen de aire. Entonces, el volumen total será igual a ¿qué? Según esa, digamos, esta distribución de alturas que tenemos aquí. ¿A qué será igual? Solamente estamos relacionando esto mismo que estamos sacando de ese modelo. Si estamos diciendo que la altura total es de aquí hasta aquí y cada uno de esos componentes tiene su propia altura, ¿el volumen total será igual a qué? Al volumen de los sólidos más el volumen de vacíos, profe. Para el caso, volumen de sólidos más volumen de vacíos. Y en general será volumen de sólidos más volumen de agua más volumen de vacíos. Sí, noten que cada uno de ellos está generando a la final completamente esta altura. Entonces, y si decimos que el volumen de aire y el volumen de agua están contenidos en el volumen de vacíos, pues efectivamente el volumen total será igual al volumen de vacíos más el volumen de sólidos. Ojo, eso es una fórmula muy, muy importante general que nosotros vamos a estar trabajando. El volumen total será igual al volumen de vacíos más el volumen de sólidos. Después, dependiendo de la condición de cómo tengamos el tipo de suelo, ¿sí? Es decir, que si lo tenemos que está seco, que está parcialmente saturado o que está saturado, pues en ese caso el volumen de vacíos tendrá su propia referencia. Pero quiere decir de que todo esto, siempre la fórmula general será volumen total igual al volumen de sólidos más todo lo que tenga que ver con el volumen de vacíos. Así de simple. Muy bien, entendemos entonces cada uno de estos. De pronto en algún texto van a hacer referencia a que le pongan al volumen total algún subíndice que diga volumen de la muestra, pero pues ustedes deben entender de que es exactamente el volumen total de eso, de esa muestrica que estamos analizando, ¿sí? Muy bien, ya tenemos algo por acá. Vamos a mirar ahora lo que tiene que ver con la parte de los pesos, ¿sí? Es decir, ¿qué nos vamos a encontrar ahora por el otro lado? Entonces, análogamente, como hicimos la parte de los volúmenes, pues también aquí vamos a hablar digamos, las alturas de cada elemento. Entonces, la altura de la parte que tiene que ver con los sólidos, si aquí dijimos por la zona de volúmenes, que era el volumen de sólidos, pues por el lado de peso hará su correspondencia a lo que vendría siendo el peso de los sólidos. Lo que tenga la parte líquida, es decir, el agua, pues hará referencia a lo que es el peso del agua, ¿sí? Y lo que tenga la parte de aire, pues hará referencia al peso del aire. Aquí es donde viene la cuestión, que nosotros, desde el punto de vista de mecánica de suelos, vamos a despreciar lo que tiene que ver con el peso del aire. Es decir, que lo vamos a asumir cero, siempre. Siempre el peso del aire para nosotros en materia de mecánica de suelos lo vamos a asumir como cero. Ojo, entendiendo, una cosa es el peso y otra cosa es el volumen. Lo único que vamos a hacer cero es en la parte de pesos y es solamente el peso del aire. La parte del volumen, el volumen sí tiene que estar. ¿Por qué? Porque en algún momento estará contenido dentro del volumen de lo que sea, digamos, aquellos vacíos o poros que no fueron llenados, digamos, totalmente de agua. Entonces, volumen siempre va a haber. Lo que nosotros vamos a despreciar es ese peso de ese aire. Si eso es así, y estamos diciendo de nuevo que pues todas las alturas
serán, en este caso, análogo con lo del volumen. Será el peso total. Entonces, peso total será igual a ¿qué? Según esta información. ¿A qué será igual este peso total de esa muestra que estamos analizando? A peso del agua más peso de los sólidos. Sí, peso del agua más peso de los sólidos. Si quieren pueden colocarle también más peso del aire, solamente que obligatoriamente tendrán que hacer la referencia de que lo convierten en cero. ¿Sí? Entonces, el peso de la fase gaseosa se desprecia, igual a cero. Es decir, lo que tiene que ver con el peso del aire. ¿Sí? Muy bien. Resulta y acontece que nosotros, para poder, digamos, hablar respecto de esta parte matemática, pues como esto es una suposición de entrada, ¿sí? Estamos idealizando un modelo de algo que pues definitivamente no es que sea así, nosotros nunca vamos a encontrar el suelo, digamos, distribuido de esta forma, nunca, siempre va a ser un tipo de condición, digamos, donde no es fácil identificar lo que tiene que ver con la parte del agua, la parte del aire y la parte de los poros y vacíos. Entonces, también hay que generar algún tipo de hipótesis o suposiciones respecto de ese modelo para que se puedan cumplir lo que es la relación entre la parte de los volúmenes y la parte de los pesos. Vamos a analizar respecto de las otras dos diagramas de fases que pueden existir, que es el diagrama de fases, por ejemplo, el de la parte saturada, es decir, cuando lo que tiene que ver con el agua ha desplazado absolutamente el aire que está contenido en los vacíos, es decir, este tipo de modelo, ¿sí? Donde el agua ha desplazado absolutamente el aire y ha llenado absolutamente todos los espacios vacíos o poros de ese suelo. Entonces, cuando es así, ahora vamos a entender esto. Una vez más, intentamos hacerlo de que sea más o menos las mismas alturas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a encontrarnos por el lado de volúmenes? Entonces, una vez más, toda la altura será el volumen total de esa muestra. La parte que tiene que ver con la fase sólida, siempre nos la vamos a encontrar. Entonces, siempre vamos a tener un volumen de sólidos. Y para el caso, solamente vamos a encontrar agua. Es decir, que solamente vamos a tener volumen de agua. Y el agua o el aire o ambos solamente están contenidos dentro de los vacíos. Entonces, en este caso, lo que es el volumen de agua será exactamente igual al volumen de vacíos. Es decir, cumpliendo de nuevo la fórmula general por la parte de volúmenes, que volumen total de la muestra es igual a volumen de vacíos más volumen de sólidos, en ese caso en particular, cuando sea una muestra saturada, entonces será el volumen de una muestra saturada y será igual al volumen del agua más el volumen de sólidos, porque el volumen de vacíos en este caso no tiene aire, por tanto va a ser exactamente igual al volumen de agua. Esto es fundamental entenderlo para cuando estemos hablando de un diagrama de fases de algún suelo que esté saturado, ¿sí? Por el lado de los pesos, entonces, igualmente, toda la altura completa de ese elemento será el peso total. La parte de sólidos, pues, tendrá su peso de sólidos. La parte líquida tendrá su peso de agua. Y, pues, como no tenemos aire, de entrada, pues, ya no va a aparecer para nada en la fórmula. Aparte de eso, nosotros, de todos modos, siempre, lo que tiene que ver con peso del aire, no se va a meter en ningún lado, se desprecia, se asume cero, ¿sí? Es decir, que esta zona por acá es prácticamente lo mismo que tendríamos de peso por algo en esta zona. Pero las condiciones de volumen entre lo que es parcialmente saturado y lo que es saturado
son muy diferentes, son muy diferentes. En esta cuestión, precisamente, si nosotros estamos diciendo o partiendo del hecho de que lo que es el aire y el agua solamente van a estar contenidos dentro de los vacíos, quiere decir que cuando está algo parcialmente saturado, nosotros no es que realmente identifiquemos de que va a ser exactamente igual el volumen de aire y el volumen de agua dentro de esos vacíos. No, puede ser que haya muchísimo más aire y un poquitico de agua, o muchísima más agua y un poquitico de aire dentro de esos vacíos. Es decir, que nosotros dentro de esas relaciones que vamos a determinar en algún momento, generaremos qué tanto porcentaje de uno y qué tanto porcentaje del otro se encuentran dentro de lo que es el volumen de vacíos. Lo que es claro es que los porcentajes tanto de la fase líquida como de la fase del aire cuando es parcialmente saturado será igual al 100%, ¿sí? No puede pasar de ahí porque el 100% total será el volumen de vacíos. En el caso de lo que es un suelo saturado, donde el agua llenó absolutamente los vacíos, es decir, el volumen de vacíos es exactamente igual al volumen de agua, pues en ese caso el porcentaje, ¿sí? El porcentaje, y se denomina porcentaje de saturación, será del 100%, ¿sí? No es un pequeño porcentaje, es decir, no es menor del 100. En este caso, cuando es saturado, el volumen de agua igual al volumen de vacíos, y si el volumen de vacíos es el 100%, pues la saturación, ¿sí? El grado de saturación de agua, pues llegó al 100%. Ahí como para ir entendiendo hacia dónde es que vamos con estos temas. Y de nuevo, en la parte de pesos, pues peso de sólidos y peso del agua. Será el peso total de esa muestra saturada. En el otro diagrama de fases, el que tiene que ver normalmente cuando sacamos algún elemento del horno o en alguna condición muy crítica de sequía, precisamente vamos a encontrar lo que es la parte sólida y la parte de vacíos, pero en este momento será contenido única y exclusivamente por aire. Entonces, por el lado de los volúmenes, el volumen total, ¿sí? La altura total de ese elemento, de ese diagrama, será igual al volumen de los sólidos más, en este caso, volumen de aire, ¿sí? Y para el caso análogo con lo que tiene que ver con la parte del diagrama saturado, el que es el diagrama de fase seca, en este caso el volumen de vacío será igual al volumen de aire, ¿sí? Volumen de aire. Es decir, el 100% del vacío o de los poros está lleno absolutamente de aire. Y por el lado de los pesos, bueno, si nosotros estamos partiendo del hecho de que lo que es el peso del aire, nosotros lo vamos a despreciar, quiere decir de que en este caso, el peso total de la muestra seca será exactamente igual al peso de los sólidos, ¿sí? Si nosotros hacemos esto en una ecuación, será W, es decir, peso total, igual a peso del aire más peso de sólidos. Si peso de sólidos se hace 0, quiere decir de que el peso total va a ser igual exactamente al peso de los sólidos. Por eso es que esta cuestión de meter cualquier elemento, cualquier muestra de suelos para determinar contenidos de humedad, meterlas a un horno de 24 horas, que se sequen y un poco de cosas, precisamente nos garantiza obtener un dato fundamental para poder desarrollar después relaciones, ¿sí? Nosotros de ese secado de los materiales de suelo, perfectamente podemos determinar lo que es el peso de la parte sólida, ¿sí? Que para el caso, cuando está seco, pues va a ser exactamente igual al peso de esa muestra seca. Entonces, para que este poco de grafiquitos que estamos viendo, les podamos decir eso de que, los vamos a idealizar, los vamos a ver como si fuesen unos rectángulos
y vamos a hablar por un lado de volúmenes, por el otro lado de pesos, volúmenes, pesos, volúmenes, pesos, para los únicos 3 diagramas de fases que vamos a estar trabajando, pues se tienen que cumplir unas condiciones específicas. Entonces vamos a ver qué se tiene que cumplir de eso, o a razón de qué, o qué vamos a asumir con esas condiciones. Entonces, cosas que le va a ocurrir. Si a un elemento de eso, si se le coloca carga a alguna de las fases, se incrementan los esfuerzos. Es decir, nosotros vamos a tener, y una vez más, eso parte del hecho de que tiene un volumen. Entonces, asumamos de que le estamos colocando una carga encima. Si le colocamos una carga encima de esto, vamos a hacer ahí el... ¿Sí? Una carga. Supongamos que le estamos aplicando una carga allí. Esa carga, en general, pues estando aplicada sobre un área, y pues esto, para que tenga un volumen, obviamente que tiene que tener un área, pues ya me genera lo que es prácticamente la definición de un esfuerzo, ¿sí? Que es una fuerza sobre un área. Para el caso, esto sería un esfuerzo normal, ¿sí? Es decir, una fuerza aplicada perpendicularmente al área de contacto. Entonces, cuando eso ocurre, pues se genera un esfuerzo. Ya se va a cerrar esta sesión, ya les envío el nuevo link.